básicamente yo estaba leyendo Mateo 24, Sí. porque bueno, empecé a leer las atalayas y noté que el hincapié, digamos, o sea, toda la organización de los testigos de Jehová está, digamos, parada en una base que es Mateo 24, digamos, particularmente en la parábola esta de el esclavo fiel y prudente. Entonces, la pregunta que yo hago es esta, digamos, para que, digamos, traten de acordarse. Viste que está la paja y el trigo. Sí. O se es paja o se es trigo, ¿viste? De modo que nadie puede decir, no, yo no soy ni paja ni trigo. ¿Puede ser que estoy en lo correcto? Claro. ¿Sabes qué me parece que te va a resultar más fácil? Si querés escribirlo en un mensaje. Ah, Para que se bueno, entienda, me parece. Por las dudas, yo te lo iba a decir muy rápidamente. Sí, yo te entiendo. Seguí, Dale. claro. Uno puede ser paja Sí, o trigo, ajá. ¿viste? No estar en el medio ni ser otro vegetal, por decirlo de alguna forma. Sí. Uno o es cabra o es oveja. Sí. Jesús es radical, separa así. O sos cabra o Haces sos lo oveja, correcto y correcto, no puede sí. ser vaca ni tigre, o sea, Sí, no. sí, es que es como decía, dice también en Mateo, uno Sí. no puede servir a dos amos al mismo tiempo. Mira, o Mesita, a uno eso no y lo a había del otro, pensado. Claro. No podés servir a dos señores. Claro, porque vos o haces sos- una cosa o haces la otra. O sos un siervo fiel y Sí o sí, prudente. las cosas te quitan tiempo. Mira esto, ¿no? O sos un esclavo fiel y discreto, o sos un mal siervo, un mal esclavo. ¿Sí? Después, o sos, ¿qué otra tenemos? A ver, o sos una virgen que se duerme y cuando viene el esposo, Claro. o, O bueno, sos, en este caso sería el novio, porque Claro. está relatando un casamiento. Sí. O- O sos de las vírgenes que son prudentes. Claro, exactamente. Sí. Y digamos, las vírgenes prudentes pueden acompañar al esposo y pueden también entrar a la fiesta. Claro, como quien dice, todas las parábolas que Claro. hizo Jesús en ese momento iban a Para- lo mismo. Es que todas están en Mateo 24 y Y 25. todas van, sí, todas y a están lo todo- mismo. y son una forma en que Jesucristo se aseguró de que nadie pueda malinterpretar lo que realmente Claro, quiere con decir. varios ejemplos lo explico. Claro. Sí. Y después había otra, a ver si me la acuerdo. A ver. Bueno, creo que con estas ya es como ya Son suficiente muchas ya, como para sí. darse cuenta que o Ya no hay estás en forma un de grupo. dudar. Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama, para demostrar de que o cruzas la línea, estás del lado de Jesús, o cruzas la línea, estás en contra de Jesús, digamos. No hay posibilidad que sea No podés estar en un un tercer. límite Es que no de hay, las dos cosas, no hay un tercer grupo. No. No hay un tercer grupo. Sí. Y entonces, digamos, mi pregunta era, digamos, ustedes sé que esto es de cada uno personal, Sí. pero digamos, sé que también uno puede responder como se considera, porque los mismos discípulos se consideran que estaban del lado de Jesús. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, te lo hago a vos, o a vos es lo mismo. Vos sos, te consideras como el esclavo fiel y discreto o como el esclavo malo. ¿Cuál de los dos sos vos? Yo primero, me parecería que no sería el esclavo fiel y discreto, yo. Entonces sos el siervo malo. ¿Te das cuenta que no no, existe es un que- tercer grupo? No, la cosa es así. Que Pero- la pero explicación del ¿te diste esclavo cuenta? fiel y discreto Porque va las para parábolas, otro. todas las Claro. parábolas significan lo mismo. Es como, por ejemplo, cuando a Faraón José le revela los sueños y le dice, Faraón, estos dos sueños son una misma cosa. Bueno, las parábolas que da Jesucristo, una después de la otra, las da justo después de decir estas palabras. Cuando vuelve el Hijo del Hombre, los hallará haciendo bien estas cosas, porque los discípulos estaban preguntando así en Mateo 24, ¿cuándo va a ser el fin? Claro, Sí. cuando iba a ser la particu- presencia de él. El fin. Sí. Digamos, en el fin, obvio, tenés la presencia, Sí. todo junto. O sea, la presencia y el inicio del milenio de forma inmediata. Claro. O sea, cuando empieza la presencia de Jesucristo, cuando Él llega, de la misma forma que se fue, dice que va a llegar. ¿Se acuerdan cuando se fue? Que digamos, estaban la gente mirándolo como se iba hacia el cielo y se escondió entre las nubes, dice el relato bíblico. Claro, cuando se le apareció el tercer día a los discípulos. Y en ese mismo momento, en realidad se apareció durante 40 días. Sí, seguido, sí. Y en el último, en el número 40, fue cuando se fue De allá todo, sí. a la diestra del Padre, ¿no? Y estaban los ángeles ahí, aparecen dos ángeles que dan una profecía, digamos. Esta es la primera profecía así directa a la iglesia de la presencia de Jesucristo. Les dice, ¿por qué miran al cielo, caballeros,
como que este hombre no va a volver. Claro. Les aseguramos que exactamente de la misma forma que ustedes lo han visto, que se acaba de ir hacia el cielo y se escondió entre las nubes, bueno, de esa misma forma volverá. Por eso es que Mateo 24 dice que cuando Él venga, o sea, cuando sea la presencia o parucía de Cristo, todo ojo lo verá. De modo que si alguien les dice, vino en secreto y está acá en el desierto, no le crean. Y si alguien le dice, yo soy el Mesías, no le crean tampoco. Y si dicen, está allá, ¿viste? No le crean, porque cuando venga va a ser como el relámpago. No va a tener ninguna duda. Desde un lado hacia el otro, y no solamente que no van a tener dudas, no va a necesitar ni que yo te lo venga a explicar, Claro. porque lo van a ver Sí, visiblemente ni con los excusas, ojos. por ejemplo. Claro, por eso dice que todo ojo lo verá. Sí. Cuando Él se fue Cristo, se fue, digamos, visiblemente, cuando Él Sí, se fue, sí. bueno, las Escrituras dicen que cuando vuelva va a volver de esa misma forma, visiblemente. Y sé, digamos, lo que están pensando, digamos. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Sí. Que, digamos, así como cuando el punto es esto, cuando Él regrese, vos no me vas a tener que venir a contar, mira, la presencia de Jesucristo empezó en tal fecha, Sí. y digamos, yo quiero que sepas que Él vino y está reinando. No, Él va a venir y ¡pum! Se acaban todos los gobiernos malos, Sí. se acaba... Sí. Es como o sea, decir, queda la preguntaban religión el fin de verdadera. todo. claro, El la fin de parucía de Cristo, ¿no? Primero que nadie la puede fechar porque dice que va a ser... Sí, no Nadie se sabe. No hay Sí. ninguna Ni siquiera fecha. el hijo Está, decía. está escrito así, ¿no? Si lo supiera el padre de la casa, velaría, ¿no? Y O nosotros mismos, claro, lo trataríamos de reventaría el hacer las ladrón cosas cuando se bien mete. en La ese idea tiempo. es que Jesucristo, no es que Jesucristo sea el ladrón, porque son parábolas y la idea de poner claro, sí. varias Es parábolas para que en nos paralelo, mantengamos alerta y hagamos las cosas bien. al poner las parábolas en paralelo es para que vos te des cuenta de cuál es el mensaje, porque todas significan lo mismo. Entonces, en todas vos tenés que decidir quién vas a ser, o si el esclavo fiel y prudente, o si el esclavo malo. Claro, Dice, sí. y por eso que dice en singular, aquel siervo malo estaba golpeando sus consiervos. Y en cambio, en singular nuevamente dice, aquel siervo bueno estaba, digamos, haciendo las cosas, digamos, dándole el alimento a su tiempo, como debía. No que realmente, digamos, a todas las partes de la parábola necesiten ser algo en específico. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que está en común en todas las parábolas. ¿Qué es lo que está en común? Que vuelve Jesucristo y que vos te vas a hallar o durmiendo o despierto, o siendo un fiel esclavo Sí, o haciendo siendo las un mal cosas bien. esclavo. Digamos, mi pregunta es esta puntualmente. Mateo 24 nos enseña de que nosotros somos el esclavo fiel y discreto, no alguien más, ¿me entendés? Y esa es mi pregunta, que ¿por qué la sociedad está enseñando de que el esclavo fiel y prudente son 144.000 personas, cuando la palabra de Dios muestra que el esclavo fiel y prudente es todo aquel que es fiel y prudente y espera la venida de Jesucristo? Claro, pero también el mismo texto dice que el esclavo fiel y discreto es aquel que iba a dar el alimento a los de la casa, como Sí. quien dice. Bueno, y las vírgenes dicen lo mismo, son aquellas que mantendrían la luz prendida. Pero la idea, a ver, ¿a qué te voy a llevar? Que digamos, no necesariamente todos los pedacitos de la parábola tienen que ser algo como que la casa que es, el alimento que es. No, lo que vos tenés que ver en común es el mensaje de Jesucristo. O sea, las palabras previas de Jesucristo son estas. Cuando yo regrese, ¿cómo te voy a hallar? ¿Me entendés? ¿Cómo Sí. los hallaré? Y es un mensaje para todos los que siguen a Jesucristo. Es decir, o te voy a hallar haciendo lo bueno o haciendo lo malo. De modo que vos no podés estar en un tercer grupo que son, no sé, el que recibe el alimento, Por pongámosle. ejemplo, no la muchedumbre. Es que no tiene nada que ver, la muchedumbre no es nombrada. Yo noto que las atalayas, digamos, han hecho como una conexión con un pasaje de Apocalipsis, pero en realidad no tiene nada que ver. ¿Puede ser que estén necesitando nueva luz en este momento respecto a este punto? Para mí, ver, no creo. Ah, No lo pero creo porque... vos razonas, te das cuenta de lo que te estoy explicando, ¿no? Sí, me parece que... Te das cuenta en que es parte- consistente. O sea, sí, tenés razón, pero en parte como que mezclas un poco. Yo soy el que mezclo. ¿No te parece que si yo, por ejemplo, dijera que, por ejemplo, el esclavo fiel y prudente no es, qué sé yo, el dragón que aparece en el Apocalipsis, eso sí sería mezclar, ¿me entendés?
Pero digamos, cada enseñanza debe ser tomada en base al contexto inmediato y global. El inmediato Sí. no nombra en ninguna parte que hubieran dos grupos buenos. Al contrario, te está mostrando en cada una de las parábolas que tenés el bueno y el malo. Y algunas veces en forma plural, otras veces en forma singular. Pero la idea es que te está diciendo a vos, a tu persona, ¿cómo era tu nombre? Priscila. Priscila, o sea, vamos a poner que yo soy Jesucristo y vuelvo. Dice la Escritura así, que una será tomada y la otra dejada. Sí. La que será tomada es para ser enjuiciada. La que será dejada, bueno, justamente son los que heredan el reino. ¿Entendés? Esa Sí, es la sí. idea. Y todas estas parábolas y enseñanzas son claras, digamos. Jesucristo es el que vuelve, o el que se va a casar con la esposa, que es la iglesia. ¿Y quiénes son los que vamos a entrar ahí en el reino o en la fiesta de bodas, digamos? ¿Quiénes? Los cristianos, digamos. Los que quedan afuera son los malos. Te voy a dar otro ejemplo. Hay otra parábola muy parecida. Cuando se hallaba en cierta ocasión los fariseos viendo cómo Jesucristo se acercaba a la gente pecadora, digamos. O sea, estamos hablando con los que en la sociedad eran conocidas como las prostitutas. Y él se acercaba y comía con ellas, y comía con los ladrones. Es como que nosotros, por ejemplo, le predicáramos a todo tipo de personas. En realidad es mucho más que eso. Parecido, o sea, estoy haciendo en Porque similitud. muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos tales cosas, ¿no? Pero fíjate que en realidad habla, digamos, de una religión verdadera, es decir, de algo que baja tu corazón, Sí. que no lo haces acá en público, sino en privado. Eso es lo que estás diciendo. Sí, uno obviamente tiene su relación personal con Claro, por eso. Con Bueno, Dios aparte. antes de que se me vaya, ¿no? La idea, pero te está diciendo, bueno, esto, estaban los fariseos viendo y chusmeando, ¿viste? Y comiendo ahí con los pecadores, y nosotros somos los religiosos de la época, y mirá como no se lavan las manos, cobran el día sábado. Sí. O sea, quiere destruir a la nación de Israel, y él va en contra de la palabra de Dios, lo tenemos que odiar, básicamente. Sí, Y sí, bueno, sí. en ese momento Jesucristo saca otra parábola de nuevo para mostrarle a los fariseos que ellos eran el siervo malo, digamos, o sea, cada uno de ellos por separado, y no estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los fariseos, saduceos, y cada persona en especial tenía que tomar una decisión, o junto con Cristo o desparramos, ¿viste? Y cuando estos fariseos malvados, digamos, hipócritas, con un corazón sucio, ven a Jesucristo que está comiendo con los pecadores que se van arrepintiendo, y dicen, ¿por qué come con los pecadores? Ellos fueron tan malos, y nosotros que somos el pueblo de Dios, ¿por qué no viene a comer con nosotros? Y Sí, se sí, sienta me a nuestra acuerdo. mesa, ¿no? Jesucristo, ¿te acordás qué parábola dio? No me Bueno, acuerdo, dio pero- esta parábola. Sí, me acuerdo de lo que me estabas contando. Dijo, un padre tenía dos hijos, y un hijo, claro, un hijo fue rebelde, Claro. humilló a su Parábola padre. del hijo Claro, ¿Te acordás sí, que sí, lo sí. humilló? En ese tiempo, digamos, era tan humillante que un hijo vaya a pedirle la herencia a su padre. ¿Por qué era tan humillante? Porque la herencia únicamente la podías pedir cuando tu padre había muerto. Si vos la pedías estando en vida, es lo mismo que decir que me importa, morite. Así. Ujú, sí, sí. Bueno, el hijo, frente a toda la sociedad, hizo lo peor que un hijo puede hacer contra el padre. Le pidió la herencia y se marchó. Ese acto, que quizás uno lo puede ver como algo que no es tan grave acá en esta Sí, sociedad. ahora. Claro, papá, me quiero ir de casa, Sí. dame la herencia. No, allá en ese tiempo Era gravísimo. era el pecado más grande que pudiera haber bajo el cielo. Por eso es que cuando al final el hijo pródigo vuelve arrepentido, dice, papá, yo pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ni siquiera estar entre los cerdos. Así le dijo, ¿no? Sí. Prefiero, o sea, si vos me permitís estar entre los ciervos que dan de alimentar a los cerdos, eso sería demasiado bueno para lo que yo te hice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el padre con este pecador? ¿Te acuerdan qué hizo? Sí, sí, cuando Tiene él que ver algo con volvió. esto, ¿no? Le dio un anillo, se lo puso en el dedo, y agarró, había un becerro gordo que nunca lo habían carneado, y fue y lo mató, el mejor, y lo vistió con túnica. Sí. Y no solamente, Que el fíjate otro que hermano, bueno, se puso lo puso celoso. en una posición mucho mejor que la que estaba antes. Ujú. Qué injusto, Que la que estaba el anterior hermano también, que estuvo todos esos años con él. qué injusto que fue, ¿no? Uno podría decir.
Claro. Eso fue lo que hizo el hermano que supuestamente era bueno. Yo te hago una pregunta, ¿dónde estuvo el hermano cuando se fue su hermanito más pequeño? O sea, perdón, su hermano mayor, en este caso creo que era. Bien, ¿dónde estuvo? ¿Por qué no lo fue a buscar? ¿Por qué no lo aconsejó? ¿Dónde estuvo para decirle las cosas? ¿Por qué no lo fue a buscar cuando estaba con los cerdos? ¿Dónde estaba, digamos? O sea, él parecía que hacía todo lo bueno, pero su corazón, fíjate que era un corazón que estaba lejos del Padre. Por eso ¿Por qué nunca se acordó de que tenía una relación con el Padre y tuvo la confianza de decirle, papá, matemos al becerro porque quiero hacer una fiesta para mis amigos? Nota que hay una cosa que hay en común. Si bien el hijo pródigo, digamos, pecaba y estaba totalmente alejado, él tenía una relación muy cercana con su padre, porque tenía el coraje de decirle lo que pensaba. Cuando él quería algo, se lo decía de frente, ¿entendés? En cambio, el hijo bueno, entre comillas, que eran los fariseos, el hijo bueno no, y le empieza a reprochar al padre, ¿por qué no me diste esto y lo otro? Pero el problema era la relación. El hijo supuestamente bueno siempre estuvo lejos del padre, nunca tuvo una relación personal con el padre, ¿me entendés? Y hay solamente dos posibilidades: o que seas como ese hijo supuestamente bueno, o que seas como el hijo que reconoce que se ha alejado del padre. Bueno, esta parábola refleja una verdad espiritual. Todos nosotros nos descarremos como ovejas. Ni siquiera uno hizo lo bueno. Isaías dice, no hay justo ni siquiera uno. Y dice, Por el pecado que empezó cometiendo Adán. y por el tuyo también. Y dice así, tus mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de la santidad de Dios. ¿Sabías de ese versículo? Claro, porque nunca vamos a llegar a... ¿Lo escuchaste alguna vez ese versículo? Nunca vamos a llegar a ser perfectos y a hacer todo bien. No lo escuchaste bien. Tus mejores obras, o sea, tus mejores, no estamos hablando de las malas, las mejores, son como un trapo de inmundicia delante de mi santidad. ¿Sabés qué es un trapo de inmundicia? Ropa sucia. No. Y ese es el problema. Prendas de pecados. En este tiempo la gente extrapola las verdades bíblicas y la entienden a su manera. Pero en aquel tiempo el trapo de inmundicia era con lo que se limpiaban después de hacer las necesidades. O sea, allá no había papel higiénico, usaban trapo y se llamaba trapo de inmundicia lo que vos tenías que desechar porque estaba inmundo, que era justamente el papel higiénico. Vamos a traducirlo. Tus mejores obras son como el papel higiénico sucio. Bueno, la idea es que por más de que vos te creas bueno o seas Gandhi o la mejor persona en el mundo, si vos no reconoces que sos pecador y que estás apartado lejos de Dios y que necesitas a Jesucristo, cuando vos reconoces que Jesucristo murió en la cruz para pagar tu lugar y que solamente esa obra es suficiente para anular completamente todos los decretos que había contra vos, según dice Colosenses capítulo 2, cuando vos reconoces eso, es cuando entras a la fiesta con el Padre. ¿Quién entra? Aquel que no se lo merece. Simplemente ha reconocido que pecó contra el Padre y contra el cielo. Pero lo que pasa es que al ser pecadores puede pasar de vuelta. Puede pasar de que volvamos a elegir de vuelta en teoría Yo lo malo. te voy a preguntar algo. Ese hijo que digamos, ponele que vuelva a pecar. El apóstol Pablo, por ejemplo, ¿pecaba? Sí, todos son pecadores. Pobre de mí, este cuerpo de maldad, maldito. Sí, él ¿Quién me mismo librará? dijo ¿No? que tiene una espina en la carne y que tenía muchos errores. El mal que no quiero eso hago. Bueno, la espina en la carne era una enfermedad por el diablo. Bueno, en fin, el punto es este. El mal que no quiero eso hago. Sí, ¿Eso acaso me apartará del amor de Dios? Te explica. Ni tribulación o angustia. Y hay que luchar. Pero no para tener el amor de Dios. El amor de Dios no te lo vas a ganar por obras. Simplemente por arrepentimiento. También. ¿Entendés? El texto que vos nombraste recién, disculpa, porque Sí. que vos decís que termina la parábola, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está el Entonces punto. nos viene hablando de ciertas obras. Hago un paréntesis, porque aquí está la clave. ¿Cuál es la voluntad del Padre que tenemos que hacer y que solamente es esa cosa puntual para ser salvos? Y tengan en cuenta esto, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que creyendo en Jesucristo son salvas, tal como lo hicieron los apóstoles, Hechos 16:31,
el carcelero de Filipo les dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo, no me acuerdo exactamente. Pero Jesús los 3.000 mismo asesinos también dijo, dicen, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Pero ahí cerró la idea, puntualmente, ¿cuál es la voluntad del Padre en una sola palabra y bíblicamente? ¿Cuál es? Y sería la que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Por lo ejemplo, como vos decís, ¿tenés una Biblia? ¿qué dijo? Sí, obviamente. Busca ¿Qué Juan, dijo, Juan 6:40. ¿Qué le dijo? ¿Te acordás vos al chico rico que le Sí, sí. preguntó qué Busca... tengo que hacer? Sí, ¿Qué sí. le dijo Jesús? Vende tus cosas y sígueme. Claro. ¿Y qué hacía Jesús? En ese sígueme. Claro. Pero fíjate esto, te puedo asegurar que nadie puede seguir a Jesucristo si no es salvo. Si no ha nacido de nuevo, de ninguna forma verá el reino de Dios. Mira lo que dice San Juan 6:40. Es el pasaje puntual. San Juan 6:40. ¿Será Juan? Sí. Evangelio de Juan 6:40. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Perdón, no lo escuché bien, estaba un poco distraído. ¿Me lo lees de nuevo? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Te hago una pregunta, ¿qué es ejercer fe? Y bueno, ahí nos viene mostrando hechos que la fe sin obras está muerta. Muy bien. Y a la es vez cierto, las obras... Pero no pregunté eso. Fíjate esto. La fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. ¿Quién puede hacer buenas obras? El que tiene verdadera fe. Las obras no es fe. La obra es el resultado, son los frutos. Claro. Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu Santo. Sí. Y te explica, si una persona tiene en sí misma el Espíritu Santo morando, el resultado son los frutos del Espíritu. Sí, amor, gozo, paz, paz, paciencia, paciencia, benignidad bondad, y el amor sobre todo. Bueno, Sí. pero esos son los frutos. Sí. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede dar buenos frutos. Sí. Bueno, Así. pregunto, ¿qué significa ejercer fe? Y La demostrar. Biblia se responde sola. Busca Efesios 2, 8 al 5. ¿Qué dice? Por esta bondad inmerecida, en verdad, ustedes han sido salvados mediante fe, y esto no debido a ustedes, es dádiva de Dios. 8 al 9, 2, 8 al 9. No es debido a obras, a fin de que nadie tenga base para jactarse. ¿No es debido a qué? A obras. O sea que la fe es primera y las obras son un producto. Fíjate Claro. esto, Jesucristo y Pablo nunca estuvieron en contra de que la gente haga buenas obras. Sí. Cuando yo le digo a alguien cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como una promesa de Dios, no le estoy diciendo no hagas buenas obras, al contrario, les estoy diciendo hacer buenas obras. Pero lo que el apóstol Pablo explica ahí en Efesios 2, 8, 9, es que esas obras no te salvan y tampoco te permiten mantener la salvación. Tampoco Si no- dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Claro, No se existen- trata solamente de De hacer y hacer. Existen personas que son falsas, como también las hubo entre los seguidores de Jesús. Sí. Por ejemplo, Judas. La palabra de Dios nos va explicando a través del relato que él desde el principio fue un falso. Por eso al final, cuando Jesucristo está por ir a la cruz, él explica, y estaba entre los nuestros para que se cumpliera la profecía que dice, por 30 piezas de plata me entregará. Sí. Jesucristo desde el comienzo supo que él era un falso cristiano, que nunca creyó, porque los evangelios te muestran, desde el principio él iba con las ofrendas y robaba, sustraía. Él no estaba siguiendo a Jesucristo porque era un amigo, porque lo amaba, sino que porque era el peor de los pecadores. Por eso les dice, pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Mejor le hubiera sido atarse una cuerda al cuello con una piedra y arrojarla en el mar, ¿no? Pobre de ese, porque ese Jesucristo, por ejemplo, les decía ahí en la Santa Cena, todos ustedes están ya lavados y lo único que necesitan, ya están bañados y lo único que necesitan es lavarse los pies, salvo uno que no está limpio. Y estaba haciendo referencia a Judas. Judas nunca fue hijo de Dios. Si bien él
decía de palabra que ejercía fe, sus obras él sustraía del dinero. Demostraban que él nunca fue un cristiano. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer obras de predicación y golpear 1000 puertas. Por eso es que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre, o sea, en el nombre del Señor. Señor, algunos ponen Señor y otros ponen Jehová. Tengan en cuenta esto. Sí. En tu nombre fue que hicimos todas estas cosas. ¿Por qué nos vas a dejar afuera del reino si hicimos todas estas obras religiosas en tu nombre? Señor, en tu nombre lo hicimos. Nuestra religión está basada en tu nombre. Él le dirá, apártate de mí, maldito, nunca te conocí. La clave no era tanto las obras religiosas, sino conocerlo. Es por eso acercarse, hacerse conocerlo, así de simple. Bueno, Mira, Pero uno lo porque conoce cuando se acerca recién. en realidad es al revés, es Dios quien se acercó a nosotros. Pero bueno, el punto es este, el malo que murió al lado de la cruz. Acá tenemos otra división entre dos clases de personas. Está Jesucristo muriendo por los pecadores en una cruz, sí. y tiene a la derecha un ladrón, y tiene a la izquierda otro ladrón. La Biblia no hace diferencia, los dos eran sinvergüenzas, los dos merecían morir en ese lugar, en una cruz, y solamente se llevaba de la cruz a alguien que realmente era un maldito, en una palabra, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque era el peor delincuente de la sociedad. Fíjate que ni Barrabás lo habían llevado, Barrabás sí, lo iban a llevar a una cruz, sí es cierto. Barrabás era la escoria de la sociedad. Y él y los judíos prefirieron que sea liberado este asesino sin vergüenza, la peor porquería que había, liberala. Pero al Salvador, a Jesucristo, a la cruz. Que sea la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bien, estaban entonces estos dos ladrones similares a Barrabás, uno a un lado y el otro al otro lado. Uno reconoció a Jesucristo y dijo, este realmente no ha pecado. Y reconoció que él sí era un pecador y se arrepintió. Jesucristo, al saberlo, le prometió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Bueno, ¿qué pasó con el otro? El otro no quiso creer, hasta se burlaba. De la misma forma que siempre ha habido, o sos uno o sos el otro, hoy sigue siendo lo mismo. Sí. Cuando Jesucristo regrese, ¿cómo te hallará? ¿Haciendo lo bueno o lo malo? ¿Siendo un siervo fiel y prudente? Depende de cada uno. Siendo un siervo Depende malo? de cómo usa uno el libre albedrío. Bueno, fíjate, ¿no? Que te digo el último pasaje, no sé si ya se tiene que ir, pero este es el último para cerrar el tema. Romanos 8:9. Sí. Si querés buscarlo, Romanos empieza en el versículo 5. Hay una cosa, ¿no? Yo soy un promotor de buenas obras, es decir, yo le digo a la gente que tiene que hacer buenas obras, Sí. pero hay un problema, ¿Cómo se llama usted? Daniel. Nadie puede hacer buenas obras si primero no conoce a Jesucristo. ¿Por qué? 8:9 Porque si el Espíritu del Señor no entra a morar en esa persona, de ninguna forma, y por más que se esfuerce por lograrlo, puede hacer lo bueno. Por eso es que en aquel día las mejores obras de estas personas se van a quemar como hojarasca, y toda la obra religiosa que hicieron se van a ir a quemar al fuego, ¿me entendés? Bueno, Romanos 8:5, ¿qué dice? Porque los que están en conformidad con la carne fijan la mente en las cosas de la carne, pero los que están en conformidad con el espíritu fijan las cosas del espíritu. Claro, nuevamente tenemos una división. O estamos en la carne, Sí. o estamos en el espíritu. ¿Puede haber alguien que esté fuera de ese grupo? No, porque toda la Biblia es concéntrica, es un Sí, hilo. ahora conductor. te hago una pregunta. ¿A qué punto va? Porque ya no Sí, entendimos sí. el punto Y ahora- de la división. Romanos y- 8:5. Ahora te lo explico. Porque Romanos siempre va 8:5 lo nos mismo. muestra que o estamos en la carne o estamos en el espíritu. Ujú. ¿Qué dice Romanos 8:6? Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el espíritu significa vida y paz. Bien, los que están en la carne van a ir al lago de fuego, al infierno. Los que están en el espíritu van a entrar al reino, porque son los que han nacido nuevos. ¿Qué dice Romanos 8:7? Porque el tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios, porque esta no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho lo puede estar. Fíjate el último pedacito, no, y tampoco puede. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Las personas que todavía no reconocen que son pecadoras y que necesitan de Jesucristo, y por más que se esfuercen,
por hacer buenas obras. O sea, hay gente que cree que por hacer buenas obras va a ganar la salvación. Y se le enseña, vos tenés que predicar mucho, porque quizás si vos sos fiel y te esforzás y predicas y trabajas, quizás algún día ganes la salvación. Pero en realidad no es así, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro caso no se nos enseña No el estoy hecho hablando de de ustedes. predicar. Perdón, no estoy hablando de ustedes. No, sí, te estoy diciendo esto, ¿no? Punto, por favor. Sí, adelante. Disculpa. Bueno. Porque justamente la Biblia dice, la base es ejercer fe, tanto, como Claro. vos decís, el conocimiento de Dios. Fíjate que Mira. ya dejamos claro que ejercer fe no es obrar. No, pero también Pero viene está- junto de la mano, porque está- como te dije yo, hecho Claro. dice. Sí. Pero yo Porque me vos quiero... haciendo una cosa te me lleva a la quiero- otra. Exacto. Pero el punto es este. No podés obrar jamás si primero no sos salvo. Si no has nacido nuevo, de ningún modo podés hacer lo bueno. Porque es necesario que el árbol que da peras sea transformado en un árbol que da limones para empezar a dar limones. No puede ocurrir que empiece a dar limones y luego se transforme en limonero. Primero la transformación, después empieza a dar fruto. Bueno, fíjate lo que dice el último versículo, que este es el clave. Romanos 8:9. Acá lo tienes. No sé si querés ir leyéndolo en voz alta. Sí, no tengo drama. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Para ahí. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios mora en nosotros? O sea, la palabra morar, ¿qué diferencia hay entre morar y simplemente pasar de largo? Es que se mantiene. Bien, la palabra morar, digamos, la palabra griega que está usando ese pasaje, solamente se puede usar si es algo que se mantiene permanentemente. Claro. Morar es como, te lo traduzco al español, me quedé a vivir, básicamente. Claro, sí. Bueno, ahí le... Sí, chao. Bueno, justo estamos leyendo el último versículo. ¿Puedes leerlo de nuevo? Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. ¿Puedes leerlo una vez más? Porque justo no escuché bien, ¿no? Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. ¿Cuál es la condición para poder estar en el Espíritu? Que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y si no mora el Espíritu de Dios en nosotros, de ninguna forma podemos hacer lo bueno y tampoco somos de Dios. Entonces, lo que intento quizás transmitir es esta idea. La palabra morar significa vivir permanentemente en ese lugar. Es decir, por ejemplo, yo moro, si yo digo yo estoy morando en el centro, significa yo estoy viviendo en el centro, es decir, permanentemente. Si el Espíritu de Dios, o sea, si no sos una ungida, no podés hacer lo bueno, te está diciendo. Si vos no sos uno de los ungidos, de ninguna forma podés agradar a Dios, porque si no estás en la carne, o sos lo uno o sos lo otro, ¿me entendés? Entonces, aquí quiero llegar. Hemos visto que los pasajes de la Escritura muestran una sola verdad. O vamos a juntar con Jesucristo o vamos a desparramar. O somos el esclavo fiel y prudente, o somos el esclavo malo. Y cada uno tendrá que tomar la decisión, porque cuando las personas se presenten en aquel día y digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, no se lo va a jugar como un grupo, o sea, toda esta religión se va. No, es personal. Por eso a Judas se Por le va... eso nos dieron el esclavo, Claro. el libre albedrío. Claro, la Claro, relación por eso- que tiene con Dios es Por eso, personal en ¿qué va a todo pasar momento. ¿qué va a pasar con Judas? No quiero hablar de otras personas porque no lo sabemos, pero Judas ha sido plasmado en las Escrituras que él siempre fue del diablo. ¿Qué va a pasar con Judas? Él quizás diga, Señor, en tu nombre yo te estuve acompañando, hice esto, hice lo otro. No te conocí nunca, le va a decir el Señor. Al fuego eterno, fíjate vos. Entonces, digamos, es muy importante que entendamos esto,
que cuando nosotros somos como el hijo pródigo y regresamos a casa y encontramos al padre y decimos, papá, yo reconozco que no merezco ni siquiera estar ahí entre los cerdos, por favor déjame pasar ahí a los cerdos, recién es ahí cuando vamos a ser salvos. ¿Me entendés? No por obras para que nadie se gloríe. Sí, mientras reconozcamos nuestra imperfección. Esto es lo que quiero que le transmitan a su grupo de ancianos, que me puedan responder, digamos, ¿por qué están enseñando que el esclavo fiel y discreto es un grupo de 144.000 personas, cuando las escrituras enseñan algo totalmente diferente? Okay. El tema de los 144.000 es un tema escatológico, es decir, del futuro, que está en una profecía en la cual, al iniciar la profecía, te muestra que se está dando en el tiempo de la gran tribulación. O sea, todo lo que vive la persona, que son los 144.000, lo vive aquí en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Pero es un tema a tratar después, quizá en otro momento lo podamos tratar. Lo que quiero es este punto. Yo noto que las atalayas, digamos, no sé por qué motivo, no quiero juzgar que tenga mala intención el maestro que escribió esto, pero está enseñando algo que no es bíblico y que se aparta de las escrituras. Por lo tanto, digamos, si yo les pongo acá una revista atalaya y acá la palabra de Dios en la otra mano, ¿a cuál van a elegir si tendrían que decidir entre la una y la otra? Nuestras verdades se basan totalmente en la Biblia. ¿Nunca se han equivocado? Se basan en la Biblia, por eso justamente las revistas... El Papa también se basa en la Biblia. Si tienen que decidir a quién van a elegir, a la Biblia o a la atalaya, elijan, porque o están de un lado o están del otro. Solamente eso, es para que se lo transmitan. Bueno, chicas, muchísimas gracias por escuchar y me prometen le van a hacer estas preguntas a sus líderes. ¿Sí? Bueno. Yo tengo pésima memoria, pero... Bueno, yo después te la escribo, pero es más o menos para que tengan la idea en mente. Yo no tengo problema. No, aparte, te soy sincera, no hay la necesidad de un líder, por el hecho de que yo te lo puedo explicar tranquilamente. Ahora sí, todo tuyo, digamos, explícame. No creo que me dejes hablar, pero... Te dejo. Bueno, y las 7:20. ¿Por qué? No, te pregunto nomás. Está bien. Mira, si vos querés en otro momento, porque ahora acá no se puede por el hecho de que yo soy todo oídos y estoy totalmente a disposición, pero si vos querés en otro momento nos podemos... Sí, más que todo porque la idea ahora nosotros estamos ocupados por el stand. Necesitamos a la gente, chicas, que pase y realmente... Les agradezco por escuchar y espero que Dios la bendiga. Digamos, yo respeto mucho, digamos, lo que creen, digamos, y respeto mucho a la gente que estudia la Biblia al igual que yo lo hago. No me considero de ninguna forma mejor que nadie, digamos. Es que nadie. Y digamos, nosotros también respetamos la opinión de... Muy bien, muy bien. Digamos, cuando yo me acerco, la idea no es ganar un punto de vista, sino rescatar un alma de la perdición. Claro, justamente por eso yo te decía recién que uno se basa en las enseñanzas de la Biblia, porque la idea de una persona no es que se haga testigo, sino que lea solamente la Biblia. tener en cuenta esto. Yo estoy totalmente a favor de esa afirmación, pero he visto y me preocupa que las atalayas continuamente han dado falsas profecías, no solamente en el pasado, sino que en el día de hoy siguen dándolas y siguen enseñando cosas falsas, como por ejemplo esta profecía de 1914. Si bien reconocieron que Jesucristo no vino visiblemente, que era lo que predicaron al principio, en vez de reconocer su error y decir vamos a regresar al Señor y vamos a ser humildes, taparon el error diciendo que sí vino, pero invisiblemente. Eso lo hicieron los líderes, no vos. Yo sé que no tenés nada que ver, pero los líderes no están siendo verdaderos, no son verdaderos líderes, son falsos maestros, falsos profetas. Es por eso que yo hago este ministerio de, justamente venir a preguntarles. Claro. Con todo el respeto que merecen. Claro, se trata de, en sí, nosotros invitamos a la gente a que investigue la Biblia. Sí, para que justamente no pase eso de quizás faltar el respeto diciendo son falsos esto o aquello. No, es que no es falta de respeto. Por digamos, eso, el apóstol Pedro, por ejemplo, él encaró, digamos, a los judíos y les dijo, están enseñando mal, digamos, están siendo falsos profetas, digamos, pero nunca fue con el ánimo de hacer un daño o de un insulto, que no se tome de esa forma, digamos. Es por eso que yo, digamos... Para tratar de corregirlos. No lo pongas como que yo corrijo, sino que humildemente para que puedan estar conmigo, quiero que sean mis hermanos. Claro, o sea, para tratar de corregir su pensamiento y para que puedan cambiar. Claro, para que ellos solo
solo se den cuenta y vayan a la Biblia y vean que las escrituras por sí solas nos pueden enseñar. Por eso Primera de Juan 2:27 dice estas palabras: y no necesitáis que alguien les esté enseñando, sino que la propia unción les enseñe. Y es verdad y no es mentira. Versículo 28. Bueno, chicas, hablamos otro día. Nos vemos. Que tenga. Gracias.